100.5 FM, transmitiendo sin fines de lucro en pro al bienestar de la familia de Tijuana. Esta es Tabita Radio. Prepárate, Iglesia Nuevo Pacto Los Pinos te invita a 2 noches de poder y gloria en el mes de agosto, los días viernes 28 a las 7 de la noche y sábado 29 a las 6 de la tarde. Estará el pastor y evangelista Juvencio Cruz Contreras desde Guatemala para predicar la palabra de Dios y orar por todos los enfermos. No hay salvación, no hay vida eterna en otra parte. La salvación solamente la tienes en Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Solamente Él murió en la cruz del Calvario. En el grupo musical desde Tapachula, Chiapas, Sol de Justicia. Sol de Justicia. Y ese sol de justicia es mi Cristo amado. Volarán en las nubes cantando y los ejércitos del cielo escuchando. Saldrán a ver lo que Te esperamos en la colonia 3 de octubre, a un costado de la escuela primaria Caudillo del Sur. Informes al 664-712-5201. Porque nada hay imposible para Dios. Lucas 1:37. Invita Pastor Alex Sargento. Cada palabra, una semilla. Cada canción, una adoración. Tabita Radio 100.5 FM, una radio con propósito divino. Muy buenos días a todos nuestros radioescuchas en esta hermosa mañana de jueves. Los saluda la pastora Juliana Briceño aquí en su programación de Fe y Esperanza en Tabita Radio. Estamos muy contentos y agradecidos con el Señor de poder estar aquí para compartir la palabra de Dios. Amén. Para compartir esta palabra, hoy tenemos una invitada muy especial. Dios le bendiga a nuestra amiga y pastora Yudy Verduzco. Bienvenida a esta programación de radio, pastora. Pues muy contenta de estar aquí. Dios les bendiga a toda la gente que está en el carro, que está en su casa, que va a estar oyendo la transmisión, la palabra poderosa que el Espíritu Santo va a hablar. Gracias por la invitación. Es un honor estar aquí.
Y gracias por tu amistad, porque no solamente eres una pastora, sabes ser amiga. Ruth significa la que sabe ser amiga, y tú eres una Ruth de estos tiempos. Amén, gracias a Dios. Le vamos a dar los números en cabina por si se quiere comunicar por medio de WhatsApp para enviar algún mensaje, ¿verdad? Alguna oración, ¿verdad? El número de WhatsApp es 664-563-2801 y el número de cabina es 664-799-9599. También nos puede sintonizar en la www.tabitaradio.org. Nos puede enviar un mensaje ahí y pues ahí vamos a estar al pendiente, ¿verdad? Del teléfono de cabina, y pues estamos contentos y agradecidos con el Señor de poder compartir en esta preciosa mañana el mensaje que el Señor va a hablar en este día. Amén. Amén, amén. No, pues encantada de poder compartir. Es un honor, es un privilegio servirle al Dios viviente, al Dios todopoderoso, y que haya puesto sus ojos sobre nosotros, ¿no? Pues muy contenta y muy agradecida con Dios en esta mañana, anoche ministrándome el Espíritu Santo. Somos bendecidos en tener hasta una cobija, un abrigo de parte de Dios, una cobertura del cielo, donde hay un respaldo divino, donde hemos visto su mano, su poder, su brazo poderoso que nos ha cortado. Pues traigo una palabra inspirada por el Espíritu Santo, Primera de Reyes 19, el 19 en adelante, del versículo 19 en adelante, el tema que me dio Dios, el enfoque a la asignación y al llamado que Dios nos ha dado. Hay gente con muy buenas motivaciones, con un corazón dispuesto, pero no basta en el mundo espiritual. Dios quiere gente obediente al llamado, a la asignación que Él nos ha dado, sin tanto darle vueltas al asunto. Cuando viene el Espíritu Santo, cuando hay una conversión, hay también una alineación en el mundo espiritual, y me mostraba el Señor qué tan importante es escuchar su voz, porque cuando tú escuchas su voz entra un temor reverente y dices, no, esta voz es divina y es del cielo, y me cuadro, ¿no? Y pues vamos a hablar de Eliseo, ¿no? Cuando hace el llamado Elías a Eliseo, vemos a un hombre que no estaba en la religión ni en la ociosidad, estaba trabajando en las yuntas, estaba en un trabajo, estaba en movimiento, y Dios le sale al encuentro, ¿no? Dios nos sale al encuentro por la gracia, por el favor de Jesús, y ya se pagó el precio. La salvación es gratis, la palabra es condicionada, pero la voz de Dios da órdenes y nos tenemos que someter y ejecutar lo que Él nos manda hacer, ¿no? Entonces vamos a ir al libro de Reyes, Primera de Reyes, capítulo 19, del 19 al 21, dice: partiendo de allí, dice, halló Eliseo, hijo de Safat, que estaba con 12 yuntas delante de sí y tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él el manto. O sea, ni siquiera le dijo, hey, ven, aventó el manto. Entonces, dejando a los bueyes, vino en pos de Elías y dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre. Dice, y luego te seguiré. Y él le dijo, ve y vuelve, porque dice, que te he hecho yo. O sea, alíñate, ¿no? Se volvió y tomó el par de bueyes, dice, los mató, hizo un sacrificio con la madera, dice, del arado, dice, coció la carne, dice, y le dio al pueblo para que comieran. Después se levantó y fue en pos de Elías. Hizo dos cosas muy importantes. Número uno, sí, o sea, honró a sus padres, porque en el mandamiento está la honra para largura de días. Fue y les dio una honra, entendió lo que es honra, ya lo tenía muy claro, los honró, pero también, no nomás los honró, también les dio un alimento. Dijo, este es el último alimento que yo doy, porque yo voy a dar algo nuevo, ¿no? Y voy sobre algo nuevo. Y aquí entendemos también de parte de Dios que cuando Dios manda, da una orden, no necesita decir tantas palabras, a veces bastan un silencio, un abrazo lleno de liberación, de sanidad, más que 1000 palabras, por tener una comunión en el altar con Dios, que es la mejor comunión que podemos tener. Y aquí voy a ver ahí una parte que les quiero compartir. En el contexto, realmente Eliseo no estaba en un movimiento de ocio o religioso, sino trabajando activamente con 12 yuntas de bueyes. Dice, lo que dice también que provenía de una familia laboriosa, trabajadora y muy conocida. No era alguien como desconocido. Dios usa todo el tipo de personalidad, porque todo tipo de personalidad es útil en el reino. No importa de dónde nos sacó,
pero cuando Él nos levanta, nos da una asignación específica. Aquí vemos una ruptura, dice, total con el pasado. O sea, hasta lo último que tenía que proveer, lo cumplió, lo completó, y fue sobre su continuación. Tú no puedes llegar y decir, Dios ya me llamó, bye bye. No, aquí yo dejo encargos, dejo todas las asignaciones encargadas y entonces continúo. También vemos una parte cuando David deja encargado también a las pocas ovejas, que a veces los hermanos decían, ¿dónde dejaste tus pocas ovejas? Bueno, las dejó a un encargo, no nomás las dejó a las ovejas y me voy a obedecer a mi papá, no. O sea, hay un orden que Dios nunca lo va a alterar o quitar, porque Él lo estableció también. La parte humana también se tiene que honrar a los padres, no nomás decir, Dios me habló y yo hago lo que sea, no importa mis papás, no importa, no. Vamos a honrar, vamos a continuar, pero aquí me gusta esta parte. Dice, sacrificar los bueyes y quemar la madera del arado para cocinar. Eliseo demostró una renuncia radical, destruyó sus herramientas de trabajo para no tener opción y dar marcha atrás. Con esa misma madera la quemó y destruyó todo para empezar algo nuevo. Hay cosas que nosotros tenemos que soltar, dejar para avanzar. Es como si alguien empieza a profetizar y empieza a soltar palabra y empieza a profetizar tú esto, tú el otro. Pero si esa persona cuando llega a ministrar, primero no desarraiga, no arranca, no elimina en el mundo espiritual, no se puede establecer lo nuevo que Dios, porque estamos llenos de tanta cosa. Hay que vaciarnos, hay que derramarnos delante de Dios para que Él venga y nos sature, nos llene de su presencia. Amén. Y algo muy importante, Dios quiere diligencia, no nomás algo emocional, ay sí, ya me voy, el power, no. Aquí hay diligencia, porque nos va a encargar, nos va a dar un encargo, el cual nos va a pedir cuentas, no nomás viene como Salvador, viene como Señor y como Rey de Reyes, pero cuando venga como Señor va a venir a pedir cuentas. Ese es el temor a Dios, no nomás, yo sirvo, mi ministerio, dones, no. Voy a dar cuentas de esto que ha sido entregado. Y aquí la diligencia, Dios suele llamarnos a las personas que son también responsables o gente infiel también. Pero cuando esas personas se convierten en gente responsable y fieles en tareas cotidianas, primero va a ver Dios, si tú eres fiel en lo poco, en lo mucho te va a poner, no necesita probar, y Él tiene el poder, tiene la autoridad para probarnos, así como a nosotros mismos nos dice que probemos los espíritus, también nos dio autoridad en esa parte. Dios nos va a probar si somos fieles en lo muy poco, en lo mucho nos va a poner. Pero si en lo poco no somos fieles, ¿cómo nos va a entregar más cosas? Es un padre, no es nomás que da, es generoso, pero también cuida lo que le pertenece a Él, porque todo es para su gloria, amén. También quiere disponibilidad a la respuesta inmediata de Eliseo. Nos enseña a seguir un propósito superior que requiere soltar. Dice la comodidad, la seguridad material y la manera absoluta en la que Dios nos va a dirigir, no en lo que yo conozca, no en lo que yo creo, no en lo que yo pienso, sino en lo que Él va a empezar a hacer. A mí me gusta mucho la parte cuando llega Moisés, que entra, que empieza a caminar y ve la zarza encendida. Me imagino el impacto de ver eso, ¿no? Y lo primero que dice Dios, no dice que Él es bueno. Dice que su primer atributo es que Él es santo, y cuando se está acercando le dice, quítate el calzado de los pies porque este lugar, es santo. Y representa su caminar, su estructura, su conocimiento, todo lo que había hecho en Egipto, todas sus preparaciones. Aquí me las dejas, te quitas de calzado porque entras en otro nivel, pero ahora sobrenatural. Nosotros no vamos a alcanzar a ver lo sobrenatural, sino natural. No hemos sido responsables, amados. Dios está llamando a la iglesia a que sea una iglesia no solamente de posesionamiento, de trascender nada más, no, aquí está hablando de un legado que tiene que ver con una eternidad, y la eternidad nos está hablando Dios en este tiempo, porque la religión se va a envolver en muchas cosas que no tienen nada que ver con un reino de Dios, en chismes, distracciones, en afanes, en que voy a hacer esto, voy a lograr el otro para Dios. Hay muchas cosas que queremos hacer para Dios, pero jamás es lo que Dios nos mandó a hacer. Aquí vemos un Eliseo muy enfocado en su trabajo, muy trabajador, pero en cuanto escuchó la voz profética directamente de Elías de parte de Dios,
En ese momento no hubo un pero y si esto, lo único que dijo, déjame, como quien dice, honrar a mis padres. Le habla la palabra. Dice, voy a honrar a mis padres, me voy a despedir, los voy a tomar en cuenta. No nomás es, ay, no me importa, o sea, yo sigo a Jesús. No, hay un orden y Dios nunca lo va a arrancar, nunca lo va a quitar. Y en esta mañana Dios te dice que tú tomes tu asignación. Tal vez la soltaste, tal vez la opresión, la religiosidad, la atmósfera te hizo querer soltar y desprender, pero Jesús nunca tiró la toalla y no la va a tirar por ti tampoco. O sea, retoma tu asignación, el llamado, y enfócate en lo que Dios te está hablando hoy. ¿Por qué? Porque esa es la palabra que me dio. Vemos también una parte así muy impresionante. Cuando la viuda de Sarepta, que le dice que no había nada ya de comida, ella ya se iba a morir con su hijo, que no había nada que hacer y que era lo único que tenía. Y dice el profeta, pues haz la torta, prepara y dámela a mí, o sea, para comer yo. Ahí era una prueba en el pensar a los demás, aun cuando tú estás muriendo de hambre. No es como cuando tú traes un problemón y Dios te manda a orar por un enfermo y que tú estás bien enfermo y dices, pero pues ¿cómo? Dice Dios, es que yo en tu debilidad me voy a empoderar, entiende esa parte, ¿no? Y pues como que uno a veces no entiende, pero en tu debilidad Dios se va a empoderar de una manera sobrenatural, poderosa, porque en esa debilidad te haces humilde y Él se empodera en poder, ¿me explico? Amén. Entonces aquí esta parte, Él le dice, tú dame la torta, lo va a comer y lo demás lo va a hacer Dios, como diciendo, estás hablando con Dios mismo a través del profeta, ¿no? Y bien tremendo, porque lo primero que le dice es que nomás tengo este aceite, tengo esta harina y no hay nada que hacer porque yo y mi hijo nos vamos a morir. Entonces aquí hay un punto de revelación bien tremendo. Me ministraba mucho Dios esa parte muy fuerte, porque siempre, y las vasijas, y ya están llenas y hasta publican, pero hay mucho trasfondo aquí que Dios quiere hablar también a la iglesia. Le dijo que fuera por vasijas con sus vecinos. O sea, ella antes prefería morirse que ir a pedirles algo a sus vecinos. Llama, ¿no? Qué fuerte, ¿no? Y que le dice, ahí la confronta, pero ahí está la parte donde dice, ve y pídeles. O sea, no porque Dios esté con nosotros no vamos a necesitar de los demás. Dice que oremos unos por otros, apoyemos unos a otros, nos ayudemos unos a otros. Y dice, sobre todo a los de la fe. Amén. Entonces vemos esta escena donde le ordena a Dios primero, va a ser a pedirle ayuda, porque aunque yo soy Dios, yo voy a usar medios para tratar tu humildad, y le va a hacer a pedir a los demás. No, es que no ocupo de nadie, o sea, Dios está conmigo. No, sí vas a ocupar y yo voy a permitir eso para que sepas que puedes necesitar de los demás. Me encanta Dios esta parte, porque la mandó que le pidiera a los vecinos. O sea, ¿por qué no les había pedido? Prefería morirse con su hijo antes que pedir. Muchas veces nos creemos o entra una altivez, un orgullo, porque Dios nos habla, nos revela, somos hijos de Dios, pero aún el vecino, que aparentemente es el hijo del diablo, también Jesús murió por él. Y se le tiene que ver a cada uno de los siervos de Dios y siervas, guerreras, generalas, se tiene que ver la humildad y la ética del reino, donde vamos a mostrar verdaderamente a Dios, donde se terminan las palabras, se termina el altar, las plataformas, donde dice Dios, aquí es donde se va a ver mi reino. Amén. Entonces, ¿qué nos está hablando hoy? Retoma tu asignación, tu llamado, enfócate, y que si en lo poco tú eres fiel, en lo mucho te va a poner Dios. Pero también vamos a ser probados constantemente para saber cuál es nuestra motivación, amén. Y eso es el encargo del Espíritu Santo, porque se quiere llevar personas que fueron trastornadas, impactadas con Dios en esta generación mala y perversa. De aquí, de esa gente, va a salir gente llena de la presencia, del amor, del agradecimiento, que no se van a mover en una religión, van a entender quién es el Salvador del mundo, y es Jesús. Nadie nos va a salvar más que Él. Estoy hablando de un reino donde el Señor quiere llevar a la iglesia, amén. Donde Cristo viene, sí viene, pero viene por una iglesia sin mancha, sin arruga, una iglesia apasionada, una iglesia enamorada, una iglesia que lo conoce, que entiende, que reconoce su voz. Dice, mis ovejas escuchan mi voz, y no solamente escuchan, oh, wow, Jesús me habló, no, me siguen, amén. Y dice algo muy importante, y yo doy mi vida por las ovejas. O sea, Él ya la dio, amén.
Hay gente que dice, no, yo también doy la vida por... No, Él ya la dio. Y hoy en esta mañana te dice que Él ya la dio por ti. Y sí, es tu Salvador, pero también viene como Señor a pedir cuentas de lo que se te ha entregado. Amén. Entonces, si tú en lo poquito eres fiel, el Señor en lo mucho te va a poner. Va a haber gente que te va a decir esto, lo otro, y tú tienes que enfocarte, porque hay muchas cosas. Inclusive yo pasé también eso y tuvo que tratar Dios conmigo esta parte, donde quería hacer muchas cosas para Dios porque tenía tanto agradecimiento. Decía, pues, ¿qué hago para mi Dios, mi Rey? ¡Wow, mi Dios! ¿Qué hago? Y queriendo hacer un montón de cosas para Dios. Y Dios, que bueno, ¿no? En su trono, así nomás observándonos, ¿no? O sea, hasta que yo misma aterricé y dije, no, o sea, yo quiero hacer muchas cosas para ti, pero ¿qué quieres tú que yo haga? Y ahí en un silencio, en una pausa, me habló el Espíritu Santo y me dio una asignación. Escuché su voz y entendí. Y Él, pues como que le da ternura porque decir, ay, quieren hacer muchas cosas para mí, pero para Él es más importante que tú escuches su voz y ejecutes la asignación que realmente te dio. Sí, ahorita por eso hay mucha gente que sí es cierto, anda de iglesia en iglesia, de evento en evento, qué bueno, yo misma también voy a hacer un evento y te lo voy a promover, pero no basta eso en el mundo espiritual. Nosotros tenemos que tener una evidencia de una conversión, de un cambio, donde se vea a Jesús más que 1000 palabras, y nos va a costar, tenemos que ser muy procesados, Dios va a tratar mucho el orgullo, nos va a tener que trabajar para llevarnos a una humildad donde se vea a Él y no nosotros. Y esa parte de la iglesia ahorita está en una transición muy fuerte porque sí disciernen la venida del Señor, pero tenemos que discernir más bien qué áreas tenemos que están mal, que tenemos que pues fortalecer, ¿no? Porque hay partes fortalecidas, hay gente que pues, la verdad se sabe toda la Biblia y dices, oh, wow, qué poderoso. Pero en estos tiempos, amados, que la gente está bien despierta en el discernimiento, a nadie nos va a impresionar la mucha palabra, nos va a impresionar que digas, wow, esta gente, o sea, se quitó un taco por esa persona, o sea, que digas, es que piensas en los demás, que entiendes, ¿no? Yo recuerdo que una vez venía en el carro, cuando recién yo empezaba en las cosas de Dios, no traía nada de gasolina, me había ido a servir y dije, no, me lo voy a llevar de viaje para que llegue la gasolinera, si alcanza a llegar, y me salió un viene así, y me paró y me dio $50. Ahí Dios puede usar a quien sea, y me dijo, Dios me puso que te diera esta ofrenda para tu gasolina, y pues eso aumentaba mi fe, ¿no? Dios puede usar a quien quiera, hasta una piedra, y si tú no hablas, las piedras van a hablar. Entonces Dios quiere que nosotros dispongamos nuestro corazón. Sí, miren, es algo fuerte y radical lo que voy a decir, pero Dios me mostraba una vez en una administración que Él me dio una revelación, me dijo, hay mucha gente que tuvo buenas motivaciones y están en el infierno, porque tuvieron muy buenas motivaciones, pero no siguieron a Jesús, no quisieron a Jesús recibirlo. Entonces, hay muchas partes donde nosotros tenemos que ser aterrizados como iglesia de Jesús. Número 1, retomar. ¿Sí? Si Dios te dio un llamado, vuelvo a enfatizar en eso. Yo sé que me están oyendo varias personas aquí. Si tú te saliste por algo que no te gustó, por algo que dices, no, es que esto no es de Dios, yo ya no puedo estar aquí, muchas de las veces nos va a hacer estar en lugares donde no queremos estar, y dice su palabra que Él nos envía como ovejas en cuevas de lobos. O sea que tenemos que estar bien preparados y saber de antemano que va a haber lobos. No te sorprendas, no te asustes si ves lobos, amén, porque Dios nos dio la autoridad para silenciarlos en el nombre de Jesús, así como leones, como lobos, ¿no? Pero entendiendo nuestra asignación. Vemos a un Eliseo que hizo la doble porción porque él dijo, wow, dice, si tú alcanzas a ver cuando yo sea arrebatado, le dice Elías, dice, pídelo, o sea, ¿qué quieres? ¿Qué quieres que haga por ti? Y luego le dice, no, pues algo, le dice que es algo difícil, porque le dice, no, pues yo quiero la doble porción tuya, yo no me conformo con lo que tú hiciste, aunque hiciste cosas grandes para Dios, mi visión va a dobletear esto, porque yo quiero hacerlo doble lo que tú hiciste. Y le dijo, pues si alcanzas a ver, lo vas a tomar. Entonces, si tú lees bien, ¿sí? Eliseo hizo lo doble que Elías, de milagros, de prodigios. Elías era un profeta de fuego, apasionado, de un fuego, de un celo de Dios por los falsos, pero llegó un momento que se desenfocó y el enfoque perdió la visión, y ahora era una fijación sobre los falsos. Era tanta la fijación sobre los falsos que después ves tú cuando estás leyendo que hasta cuando ya los lleva al Monte Carmelo, cuando dice, ustedes invoquen a su Dios, yo voy a invocar a mi Dios, y ahí es cuando dice que Él restaura el altar.
El altar tenía que haber sido restaurado primero y no al último cuando ya estaba todo el problema encima. Entonces todo el problema que traemos ahorita, porque no queremos meternos al altar a dejarnos restaurar por Dios, queremos todo al final, y al final, de todas maneras, Dios va a estar con nosotros, dice que Él estará hasta el final, hasta el fin del mundo. Está bien, sí, pero Él va a ver la motivación, que a la mera hora de la bronca te atoraste, le pides a Dios, Dios va a estar ahí. Dice que todo el que invoque su nombre será salvo, pero la motivación sí la va a conocer Dios, ¿cuál es? O sea, es diferente a alguien que se prepara en el altar, se mete en la presencia, baja esa palabra del cielo, ese pan de cada día de parte de Dios que va a nutrir nuestra alma y después poder irle a dar a la gente un pan que da vida, porque Él es el pan de vida. Pero aquí lo impresionante es que primero tiene que ser restaurado nuestro altar donde va a estar Dios, y después está bien ir a confrontar, saltar palabra, el celo de Dios y todo eso. Pero muchas veces traemos el celo de Dios equivocado y decimos que es el de Dios y ejecutamos a medio mundo que están mal y todo, y te dice Dios, no, pues primero déjate restaurar tú y después restaura lo que quieras corregir acá, ¿no? ¿Qué les quiero decir con esto? Eliseo entendió muy claro. Fue un profeta de agua, él sanaba las aguas, dice, la ciudad es buena, pero el agua es mala. O sea, muchas veces Tijuana es una ciudad buena, ha sido noble, recibe muchas naciones, pero a veces el agua es mala. Hay mucha gente que recibe a Cristo aquí, de todas las naciones que han venido, deportados, de todo, pero la palabra tiene que ser llena del Espíritu Santo, revelada, empoderada, porque ya está ungida la palabra de Dios, y esa palabra tiene que traer transformación, tiene el poder para ejecutar eso. Pero muchas veces nuestro mal testimonio hace que se haga infructuosa. Entonces tú das una palabra impoderosa, ungida, Dios contigo, el respaldo y todo, pero tienes que orar para que no se haga infructuosa, porque por ahí entre la gente va a haber alguien que el enemigo va a querer usar para tumbarle esa fe a esa persona que se le soltó la palabra, que se le animó a levantarse, y va a decir, no tan fácil, o sea, come on, ¿no? O sea, no tan fácil. Pero eso es nuestro trabajo. La gente que predicamos y damos la palabra, no nomás es dar una palabra, sino que esa palabra trasciende, llega a su propósito, a su asignación, que sea atesorada en el corazón de las personas. Porque se hace infructuosa cuando dicen, no le des el pan a los perros o a los perrillos, no vayan a hacer que te regresen y te despedacen. Hay revelación personal que no es para los demás, Dios te la da a ti, y no vaya a ser que te despedacen, amén. O las perlas a los puercos, claro, está hablando de gente que no se quiere arrepentir, no se quiere ordenar, entonces ahí tú tienes que hablarle siempre del amor, el perdón, la sanidad. La palabra se la tienes que dar para que sepa que siempre hubo un profeta, un siervo, alguien de parte de Dios hablando, pero es evidente que Dios te va a revelar que es una persona que se vuelva a ensuciar, se vuelva a ensuciar, se vuelva a ensuciar, porque no ha sido convertida. Orar por su conversión, orar por su salvación, orar por su alma y llevarlos al arrepentimiento para que esa gente se convierta. Amén. ¿Quiere comentar algo, hermosa? Estoy escuchando el tema y es que tremendo, ¿verdad? Es la disposición, ¿no?, que tuvo Eliseo en el momento para dejar todo lo que estaba haciendo, a lo mejor el sustento, ¿no?, hasta de su casa. Ay, sí, no sé que si era el que mantenía la casa, no sé, pero Dios está buscando eso. Dios está buscando ese tipo de corazones y está buscando obediencia. Y dice, obediencia quiero más que un sacrificio, ¿verdad? Porque totalmente, la obediencia es lo que Dios está buscando en nuestros corazones. Sí, es como dice usted, a veces nos podemos dejar llevar por la emoción, a veces sí, nos podemos dejar llevar por nuestra propia intuición, ¿no?, humana, o nuestros propios deseos, ¿no?, de lo que pensamos que es lo correcto, pero el Señor no busca eso. Él está buscando que obedezcamos su palabra y el mandato que Él nos da, la asignación que Él nos da, el tiempo que Él nos da, lo que Él habla, ¿sí? Y a veces pues nos dejamos llevarnos por la emoción del momento, de lo que está pasando a nuestro alrededor o de lo que queremos que pase, ¿sí? Porque a veces uno como pastor quiere que pasen muchas cosas dentro de su iglesia. Sí, ¿sí? Sí, pero sabemos que Dios es paciente, ¿no? Es tardo para la ira, grande la misericordia. Tenemos un Dios clemente, compasivo, soberano, que entiende también la temporada de cada persona. O sea, entiende cada temporada. Si hay gente que va llegando, entiende su temporada. Sabemos que es un Dios que va siempre a entender tu temporada. Pero la gente que una vez ya tenemos alguna revelación, que Dios se nos ha revelado en nuestra vida, que nos hemos convertido,
no vamos a tener excusas, vamos a dar cuentas por tanta revelación, tanta palabra, tanta enseñanza, que tenemos que vivir pues la palabra, y cuesta porque estamos muy procesados, somos personas que hemos vivido el contragolpe. Yo en lo personal he vivido el contragolpe, mucho proceso, pero yo le doy gloria a Dios por eso, porque eso me ha llevado a conocerlo, ¿verdad? La unción tiene que ser trabajada, y una parte más fuerte, pero es la realidad, la unción tiene que ser neutralizada con Dios. No vaya a ser que la gente se eleve, que haya orgullo. Entonces necesita traer un proceso para que no piensen que la unción es todo el power. Aquí lo importante más que la unción pues es la obediencia. Vemos a un Saúl ungido que no obedeció y también profetizó, y también estuvo entre los profetas, también mudó en otra persona. O sea, hay mucha gente que va a entrar al mundo sobrenatural, que va a ver cosas, pero eso no te hace que tú estés realmente siendo obediente, ¿no? Entonces, en el mundo espiritual es mejor la evidencia de que tú obedeces más que 1000 palabras, ¿no? Y yo pienso que ese es el respaldo divino de parte de Dios en este tiempo, ¿no? Que se va a ver menos las palabras, más las acciones, porque ya la gente ya despertó, está en un discernimiento espiritual muy fuerte en este tiempo. La iglesia está en una transición, el que está despertando su espíritu al discernimiento y dice, no, esto aquí no checa, ¿no? Entonces a veces dices, no quiero juzgar, no quiero, pero Dios te vuelve a confirmar que es Dios que te está diciendo que tengas cuidado. Entonces Dios es amor, sí, Dios es amor, pero también dice que su primer atributo es que Él es santo. Entonces dice que tenemos que entrar en esa santidad, más que física, de apariencia, tiene que ser interna, ¿no? Donde hay un tiempo, donde hay esa temporada en el espíritu, donde te va a mover a procesos. Los procesos del desierto, dice Oseas 14, ¿no? Dice, te llevaré al desierto y ahí te hablaré de amor. Y pues ahí, ¿qué pues sucede? Nos vuelve a Él, y necesita ese procesar, porque el orgullo está muy elevado. Está muy elevado, y el Señor quiere humildad en nosotros, más que pues 1000 palabras. Vemos escenarios de Eliseo también, donde esta agua que dice que es buena la ciudad, pero el agua es mala y había mucha enfermedad. Y dijo bien sencillo, y se trae una tinaja nueva, viértale sal, vamos a reventarlo al agua. Dice, no va a haber más enfermedad, se sanarán las aguas. La palabra es el agua más santificada, más ungida, la más ungida que puede haber la palabra, más que el ministerio y el don, porque es lo que gobierna eso. Y a veces la gente anda en el ministerio y el don. Yo le comentaba ahorita a la pastora que andan operando más en el ministerio y el don, pero no bajo un gobierno de la palabra, porque esa es la que nos va a neutralizar. A ver, te andas muy elevadito, o sea, te bajas. Y esa es la parte que Dios está hablando hoy, ¿sí? Número 1, no es la motivación, es el deseo ferviente, ¿sí? El anhelo de la manifestación de los hijos que quiere Dios. Y la manifestación no es que tú prediques, es que se te vea Jesús. Amén. Amén. Esas son las manifestaciones, porque hasta en un lenguaje corporal nos va a cambiar, ¿verdad? Porque antes, no, que acá, y te quita lo bravo Dios, y dice, muy bravo o muy brava. Pues en el mundo espiritual háganse bravos, pero no con la gente. Amén. Dios quiere que podamos tener la empatía de entender que muchas veces llegamos vacíos, en soledad. Yo viví mucho rechazo, mucho ataque ministerial por todos lados, y a mí, en lugar de ponerme bien mal, me hacía más fuerte. O sea, como que a mí al revés, o sea, me hacía más fuerte Dios. Dije, no, me están tirando, pues me vuelvo a levantar. Dios está conmigo, porque yo entendí mi identidad, y no porque yo sea alguien, es por quién es el que está conmigo. Amén. Entonces entendemos, familia en la fe, que es tiempo de que se levante la iglesia en la posición que debe tomar cada quien en sus asignaciones. Número 1, escuchar la voz de Dios como Eliseo. Eliseo escuchó la voz rápido, honró a sus padres, les dio su lugar, ¿sí? Lo mismo que tenía de las yuntas, toda esa madera, la quemó, hizo todo lo que tenía que desbaratar, destruir, para tomar lo nuevo. Muchas veces queremos lo nuevo sin dejar y desbaratarlo. En el mundo espiritual, dice Jeremías capítulo 1, y tiene la autoridad para destruir, demoler, o sea, desbaratar, dice, y para edificar, para plantar. Entonces, no podemos plantar ni establecer nada que no arranquemos primero
lo que ya no nos sirve. Y esa es la parte que Dios tuvo que tratar conmigo, porque también llegué con cosas muy tremendas, muy tóxicas, muchas cosas, y a Dios no le importa eso. Dice Dios, no, yo tengo la capacidad de cambiar su mente, su corazón, solamente con un corazón dispuesto. A lo mejor tú llegas bien mal, con amargura, con resentimiento, y a Dios no le importa eso, porque Él es especialista en sanar a los corazones quebrantados, heridos, vendarlos, restaurarlos con un solo propósito: que tú entiendas que no se trata de ti. Te sana, te libera, te ayuda, te levanta, pero se trata de Dios y de los demás. Y después dice Dios, ¿pero cómo? Porque vas a matar al yo. Yo, me hicieron, me dijo. No, se va a tratar de Él y los demás. Es lo que hizo Jesús, vino a la vida por nosotros y quiere que nosotros también entendamos que los demás necesitan conocer de Dios y no nomás evangelizar. Mucha gente dice, no, pastora, dice, es que las almas tenemos que ir a evangelizar allá afuera, pero no aman a la hermana de adentro, que también es un alma. Santo. Amén. ¿Sí me explico? Entonces, pues, ¿cómo, no? Entonces, está tratando adentro para que cuando tú salgas afuera pueda ser esa luz. Yo veo que aquí la mujer samaritana en Juan 4 quedó impactada, quedó trastornada, pero la verdad es que sí le salió al encuentro Jesús. O sea que cuando te sale el encuentro Jesús, tú mudas en otra persona. Hay una transición, pero también en lo sobrenatural te hace una persona diferente. O sea, cómo tuvo el encuentro y ella hasta aventó el cántaro que representa toda su cultura, los 5 dioses que tenían los samaritanos, suelta y se va directamente a predicar a Cristo. Se le reveló el Cristo antes que a Pedro. Amén. Entonces, si nosotros metemos bien en la palabra, Dios nos va a estar hablando, pero también la palabra no nomás te va a decir, ay, te amo, o sea, no, te va a dar instrucción, te va a dar dirección, lo que tienes que hacer, y ya no vas a andar como vientos de doctrinas en confusión, ¿verdad? Como niños que zarandeados por donde quiera, de aquí para allá, porque no nos hemos aterrizado, establecernos. Pero ¿por qué tanta vuelta? O sea, ¿por qué tanto? Si Eliseo vemos que era gente que ejecutaba el llamado, llega con Zaqueo, que también, ¿qué hacía? Robaba, se les tenía bien conocidos porque hacían fraude los cobradores de impuestos. A Jesús no le importó eso. Él ya sabía quién iba a ser en el futuro. A Dios no le interesa si tú estás mal ahorita. Lo único que quiere es que tú digas, ¿sabes qué, Dios? Aquí me arrepiento, me postro, me derramo delante de ti y retomo lo que tú me has dado. Es muy diferente. Porque hay mucha condenación, mucha religiosidad, pero no es lo que dice la palabra. Entonces hay mucha gente que no se está metiendo en la palabra. Amén. Y lo único que nos va a fortalecer en estos tiempos, llegar al día en que hasta la palabra la van a quitar las Biblias, y tú tienes que tener atesorada la palabra. Dice, pondré mi ley en su mente, la escribiré en su corazón, ellos serán mi pueblo, yo seré su Dios. O sea, tenemos que tener también un almacén espiritual interno, ¿sí? De la palabra de Dios, porque imagínate, no, pues es que ahora no me traje la Biblia y toda la que traes integrada espiritualmente, ¿no? Dios nos ha bendecido, nos ha abastecido, estamos llenos por la gracia, por su favor, por su misericordia, porque le has creído, y ni siquiera es por un mérito de algo, sino por lo que Él ya hizo en la cruz. Pero si no lo entiendes, el Señor se va a encargar de que lo entiendas. Amén. Y la verdad, si tú vas manejando, estás escuchando, Dios te está hablando a ti. Si tú estás en la cocina, te está hablando a ti. Si tú estás en el trabajo, te está hablando a ti, porque le está hablando a gente que está activa, pero tal vez no en la posición que Dios le mandó. O sea, posesiónate de tu asignación, tu llamado, y no dejes que nada ni nadie haga infructuosa la palabra, la profecía, la revelación que Dios te ha dado a través de un pastor, un mentor, un profeta, o la misma palabra. Tenemos que creerle más a Dios. Amén, pastora. Amén. Y decía ahorita que estaba compartiendo de Eliseo, cómo Eliseo soltó rápidamente su pasado, ¿no? Para avanzar a lo nuevo. Sí, muchas veces dentro de la iglesia estamos atorados en lo mismo, dándole vuelta. Y saben una cosa, el Señor me ministraba ahorita que la estaba escuchando acerca de Saulo, de Pablo. Porque dice que cuando el Señor le habló también a su vida y en el camino a Damasco, dice que él se convirtió en ese momento a Cristo, y dice que en ese momento él quiso ir a predicar, pero el Señor le dijo, no vayas, le dijo, ve a este lugar en donde te van a estar esperando. Y dice que él estuvo años en ese lugar en preparación.
para lo que el Señor tenía. Es que muchas veces yo sé que Dios habla y yo sé que Dios nos habla, pero también sé que hay una preparación que Dios va a hacer en tu vida, porque hay cosas, como decía usted, que el Señor tiene que quitar, y hay áreas que se tienen que pulir, y hay situaciones que tienen que quebrarse. O sea, no es nada más decir yo voy porque Dios me mandó, sino que tenemos que ir alineados, ¿no?, al propósito y al conocimiento también de Dios, de la palabra, y con una sanidad también, porque si no, pues podemos ir a lastimar, ¿no?, a los demás. También si ya has avanzado a dar un paso a lo nuevo, no volver atrás, pues. Claro. No volver atrás, sino seguir adelante, seguirte conviccionando. Y pues yo creo que la historia de Eliseo es una historia muy larga, ¿no?, pero la bendición de Eliseo también fue una grande bendición. Amén, amén. Excelente, totalmente de acuerdo contigo. Y hay una parte que la va a quitar Dios, pero perdónenme, discúlpenme, pero otra parte la vamos a quitar. Sí, Él amén. destruyó, o sea, no fue Dios, Él destruyó todo lo que podía hacerlo regresar. O sea, hay cosas que nosotros vamos a tener que demoler, destruir, quitar, arrancar, para que Dios establezca en nosotros lo que Él quiere, lo nuevo. Entonces, dice que en un odre viejo no puedes vertir vino nuevo porque se rompe, se desbarata. Entonces, en la vasija nueva, alguien que de veras quede impactado, ni por obras ni nada, que es tocado por el Espíritu Santo, que tiene un encuentro con Jesús, no vuelve a ser la misma persona, y entra como un temor reverente, porque el Espíritu Santo toma su lugar, le damos su lugar, porque muchas veces no queremos darle su lugar. Dándole su lugar se posesiona y nos es revelado Jesucristo. Entonces, hay mucha gente que se le revela la verdad a ángeles y demonios, y dice, no, que yo vi, que yo discierno, y dices, oh, wow, pero está revelado Cristo, ay, chama, ¿no? Entonces, es mejor que se nos revele Jesús, ¿no? El autor y consumador de todas las cosas, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, hay una transformación. Aquí vemos a un Eliseo que no le dio vueltas al asunto, como tú mencionas. Pablo no le dio vueltas al asunto. Pedro, cuando les dijo que llamó a Pedro y Andrés, en ese momento les dijo, síganme, y entendieron la voz celestial del rabino de rabinos, que era Jesús, y lo siguieron. Vemos que tenía una voz no nomás de autoridad, sino de amor, que impacta. Pues el Señor nos impacta, más que una confrontación o una exhortación, una palabra fuerte. Lo que más nos va a impactar es su amor, a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestras fallas como hijos de Dios. Esa palabra llena de amor de parte de Dios nos confronta más al cambio, ¿sí? Porque Él merece toda la honra, toda la gloria, toda la exaltación, pero también merece que se entrone en nuestro corazón. Y eso es lo que la iglesia en este tiempo quiere levantar, una iglesia donde está entronado Él. Aquí vemos esta parte que nos enseña, que me ministraba el Espíritu Santo, cómo nos enseña ahora. O sea, Elías tenía una asignación de confrontar a Acab y a Jezabel, porque eran tremendos, o sea, estaban pesados en cosas bien fuertes, espirituales, pero aún así Dios les habló porque Él quería que se volvieran de los Baales, que se volvieran de todo lo que estaban mal, porque Dios es un Dios clemente y tardo para irarse. Les manda al profeta con una asignación, pero después se convierte en una fijación sobre los falsos. O sea, una cosa es que tú tengas el celo de Dios y disciernas espiritualmente y dices, no, esto no es de Dios, este es falso o así. Y otra es que tú hagas una fijación hasta de predicar sobre eso, porque aquí se le da la gloria a Dios y se predica a Cristo crucificado y resucitado. Amén. Entonces entendemos que Él iba con una asignación, pero después agarra una fijación. Entonces el altar lo restaura al último, no primero. Y la consecuencia de hacerlo al último, Dios de todas maneras va a estar con nosotros, eso es garantizado y nunca nos va a dejar porque es fiel, amén. Pero la consecuencia fue una depresión masiva porque no le mandó a matar a los 400 o 800 para degollarlos, no fue esa orden, y sin embargo Dios lo amó, estuvo con él hasta el final. Pero 3 veces entró una opresión, una depresión adentro de la cueva. Hay gente que dice, métete en la cueva. No, ahí le dice, esa es una mala predicación si no leen la palabra. Él se metió, no Dios, porque el ángel le dijo, ¿qué estás haciendo aquí? O sea, no es tu asignación, que estás aquí encerrado, sal de la cueva. O sea, y dice, no, primero dice, me quiero morir, después me quieren matar. Lo dice, han matado tus profetas, dice, han derribado tus altares. Bueno, yo no soy el único. Dice Dios, no, tú no eres el único, todavía hay 7,000 que no han doblado rodillas. 3 veces lo mismo, dijo, bueno, vámonos mejor. Si no aguantas este voltaje, vámonos mejor, y te voy a decir a quién vas a ungir como tu sucesor. Y ungió a Jehú y a Eliseo. Y
y lo llamó y se lo llevó. O sea, si tú no vas a aguantar el voltaje y Dios guarde, te vayas a perder algo, mejor te dice, vámonos. Entonces, si tú estás aquí, estamos para servirlo nada más. Estamos para honrarlo, para servirle y para dar testimonio de su poder. Pero si una persona, si no escatimó a Jesús, que fue su hijo, si no lo escatimó, tampoco a nosotros. Si alguien se va a perder, dice Dios, vámonos. Yo no quiero que se pierda tu alma. No quiero que te pierdas en esta depresión. O sea, Dios es fiel, pero también es un Dios celoso por las almas. Y las almas las quiere para una eternidad. Por eso nosotros, los que tenemos algo de conocimiento, yo no creo que sé mucho, pero lo que sé, Dios me da palabra para soltar, vamos a tener la responsabilidad de lo que nos revele y ven una carga espiritual, lo tienes que soltar y no te puedes quedar con eso porque es una responsabilidad. Dice que al que se le revele y se le dé más cuentas se le va a pedir. Entonces, si Dios me está dando esta palabra, yo la tengo que soltar y te invito en esta mañana a que retomes tu asignación, no des vuelta al pasado, lo que te hicieron, lo que te dañaron, que gente de la iglesia, todo eso se llama religión. Porque la relación con Dios, vemos a hombres de impacto, trastornados y nunca más volvieron a ser los mismos. Retoma en tu conversión y afírmate, amén. Bendigo tu vida, bendigo tu legado, tu llamado, tu familia, tu generación. Y yo te digo, levántate, tú que duermes, que Cristo te alumbrará, te dará el entendimiento. Ageo capítulo 1 dice que despertó el espíritu del gobierno, de los profetas, de los sacerdotes y del pueblo. O sea, Dios quiere un despertar más que 1000 palabras, quiere un despertar donde Jesús sea exaltado y más que decir gloria a Dios o Jesús, más bien que sea exaltado y reconocido a través de un testimonio poderoso. Dice que muchos menospreciaron su vida hasta la muerte por dar el testimonio de Jesús. Y vemos aquí una serie que ahorita estábamos platicando, una serie de hombres que tuvieron un encuentro, mujeres jamás volvieron a ser los mismos. La mujer samaritana fue a Samaria y evangelizó un montón de hombres y dijeron, nosotros creemos por tu testimonio, pero ahora nosotros mismos lo hemos visto y hemos creído. Entonces, uno es tu testimonio poderoso, pero va a ser más poderoso cuando conozcan a Jesús y tengan una relación íntima donde se les revele y van a decir, wow, tu testimonio es poderoso, pero ahora lo conocemos nosotros mismos. Amén. Amén. Amén, pastora, pues qué grande bendición, ¿verdad? Lo que habla acerca de la palabra y lo que nos dirige, ¿verdad? Hacia dónde el Señor está dirigiendo, ¿verdad? La iglesia. Pues vamos a hacer una pausa musical y vamos a regresar para continuar con más.
Amén, pues ya estamos de regreso, ¿verdad? En este tiempo en el que el Señor ha sido bien claro, ¿verdad? Hablar a nuestras vidas acerca de la asignación, de levantarnos, dejar lo viejo, ¿verdad? Y avanzar hacia lo nuevo, lo que el Señor tiene para nuestras vidas. Y bajar el lugar, pastora, para hacernos, pastora Judith vino para hacernos una invitación. Sí, muchas gracias. Vamos a tener un evento, que más que evento es una visitación de parte de Dios. Se llama Mujeres Indetenibles, es el tema que Dios me dio. Porque yo no puedo dar un tema que algo que no he vivido. O sea, yo he sido indetenible, pero no porque yo pueda o porque yo puedo, no, porque teniendo a Jesús, nada nos va a parar. Es una manera de decir que Jesús nunca va a tirar la toalla, no la tiró Él, no nos la va a tirar a nosotros. Tenemos que continuar, ser indetenibles en el reino hasta que Él nos llame con un propósito. Y este es un ministerio que nació primero de una página, después se convirtió en un ministerio, Mujeres que Trascienden. Fue en la pandemia, una revelación que ahí también el Espíritu Santo me dio y me dijo, no solamente es predicar o dar una palabra, sino trascender, dejar un legado en la fe. Cuando no estemos, dejar un legado en la fe. Amén. Y este evento, yo quiero donar 10 boletos, porque van a tener una cuota simbólica de 250 pesos. Igual parece una ofrenda a las predicadoras, porque pues vienen de fuera y pues Dios es bueno. Pero sobre todo es para 10 personas que quieran estar en ese evento. Vamos a ver estas 10 cortesías, porque la visión de esta visitación es que la mujer no solamente quede como, ay, qué impacto, qué bonito estuvo. No. Que tú puedas trascender, que tú llegues y que digas, ¿sabes qué? El valor que tiene mi familia, el valor que tiene mi esposo, mi casa, o sea, yo tengo que otra vez levantarme, entender mi asignación, el propósito, ¿no? Y vemos que Jael fue una mujer que no era israelita, amén, pero sin embargo entendió su asignación. Nosotros no somos israelitas, pero ahora somos por medio de Jesucristo. Dice Romanos 11 que somos un injerto de la rama original. Entonces ella representa también esta parte donde Dios quiere decirnos que Dios quiere sanar, restaurar toda nuestra casa, no nomás a nosotros. A veces pensamos tanto en lo que nos hicieron, el daño, lo que hemos sufrido, pero nos enfocamos tanto en esa atmósfera, pero no salimos de ella, amén. Y Dios quiere sacarte de esa atmósfera y mostrarte la visión de la dirección del Espíritu Santo, porque tu casa te necesita. Dice que si una mujer es sana, su casa es libertada, es sanada. Pero si es tóxica, si todavía aunque seas cristiana, batallas con los celos, batallas con los miedos, las inseguridades, las depresiones y todo eso, no podemos ser eficaces en el mundo espiritual. Tenemos que avanzar indeteniblemente bajo la dirección del Espíritu Santo en la palabra. Entonces, están cordialmente invitadas. Va a ser en el Rancho Jiré de Grupo Unidad. Este evento va a ser muy enfocado en la mujer, ¿verdad? Y si alguien no tiene quien le cuide a los niños, ahí va a haber. Pero el enfoque es más para las mujeres que en este momento para los niños, es para que esos niños estén bien, amén. Pero sin embargo, una persona va a estar apoyando si alguien no puede y se lleva a su niño, va a haber la ayuda ahí. Algo importante de esta invitación, cuando lleguen, si alguien va, que dice, no es que yo escuché en la radio, vine por eso, pueden buscarme también en Facebook, Judith Verduzco BR, Judith Verduzco, y también Mujeres que Trascienden. Pero sobre todo, estos 10 boletos son completamente gratuitos para que tú vayas, tú recibas, o si conoces a una vecina que tiene tanta necesidad, llévatela. Bienvenida. Amén. Amén, pues muchas gracias, pastora, que Dios le bendiga. Yo sé que ese evento va a ser de gran bendición para cada mujer que pueda ir a escuchar, ¿verdad? Y pues le agradecemos que se haya tomado el tiempo de venir y compartir de la palabra. Esperamos que no sea la primera vez, que nos siga acompañando, y muchas gracias a todas las personas que se conectaron. Hay personas que envían saludos, dice nuestro hermano Castro Refugio, dice, va a ser poderoso, dice, un evento poderoso. Saludos a nuestra hermana Rosario Fuentes, ¿saben? Está conectada nuestra hermana también. Margarita Domínguez dice, bendiciones, pastora, qué bendición poder escuchar, dice, de parte de Dios. Dice nuestra hermana también, nuestra hermana pastora Charlene Castro, bendiciones. Saludos, pastora, bendiciones. Pastora. Dice nuestra hermana Londra Fernández, bendiciones también. A nuestra hermana Adriana Catalán dice, qué tremendo, dice,
La palabra es poderosa. Nuestra hermana Delmi Flores también, le enviamos un saludo a cada una de las personas que se pudieron conectar en este en vivo y que pudieron compartirlo y escuchar la palabra, que ha sido de gran bendición para nuestras vidas. El Señor les bendiga, el Señor les guarde, y pues aquí nos vamos a estar viendo el próximo jueves en punto de las 10 de la mañana para escuchar más acerca de la palabra del Señor. Amén. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes, y pues nos vamos a despedir, ¿verdad? Pero la presencia de Dios se queda en este lugar y con cada uno de ellos, y siga sintonizando la programación de Tabita Radio. Amén.